Andes, portavoz de la información de la nación ecuatoriana. Doctor Patricio Pazmiño, usted como postulante a la Secretaría General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado algunos cuestionamientos al proceso de selección del secretario general. Usted ha argumentado en este contexto que se vulneraron derechos contenidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y estándares establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son estos derechos que se vulneraron? Bueno, básicamente yo sostengo que las actuaciones de la Comisión en el concurso para secretario ejecutivo de la CIDH se alejó del mandato que dio la Asamblea Permanente de la OEA cuando reformó el artículo 11 del reglamento de la Comisión. Justamente este artículo 11, reformado por la mayoría de países del sistema, señalaron que por primera vez se iba a realizar el concurso público, transparente y con participación para elegir el secretario. Antes eran decisiones de otro orden, más políticas para el secretario ejecutivo. Ahora era por primera vez que se iba a hacer un concurso público. En mi opinión, cuando la comisión, ante mis requerimientos de que se me haga conocer cuáles fueron los estándares de análisis para haberme excluido de la lista de finalistas, ellos se niegan sistemáticamente a informarme, violando un principio fundamental de las personas, que es el acceso a la información. La comisión defiende el derecho de expresión de las personas. En mi caso, violan mi derecho a acceder a una información que me corresponde. ¿Y por qué digo que ha sido falta de transparencia? Porque el artículo 11, reformado, dice que debe ser un concurso público. Cuando la comisión declara que los actos de decisión administrativos son confidenciales y reservados, rompe el criterio de concurso público. No se publicaron los nombres de los 111 candidatos, solamente se publicaron los 5 finalistas, de los cuales 2 son ciudadanos de un mismo país, que coincidencialmente son ciudadanos del país de origen del presidente de la comisión, son ciudadanos mexicanos y el presidente de la comisión es mexicana. Yo impugné y reclamé que cómo es posible que entre 111 candidatos de más de 30 países no pudieron encontrar carpetas adecuadas, suficientes, que les obligó a que escojan de un solo país 2 candidatos. Eso es una afrenta para el resto de países, para los postulantes. No conocemos si es que hubo otras impugnaciones porque no se les hizo públicos. Y mi impugnación tampoco se la conoció, nunca la subieron a la web. Doctor, sin desmerecer los méritos del señor Emilio Álvarez y Casa, que es el secretario elegido, ¿usted considera que usted tenía los méritos suficientes para acceder al cargo? Eso solamente podíamos identificar si nos informaba la comisión cuáles fueron los parámetros para calificar mi carpeta. Ahora, usted impugnó la elección del mexicano, del actual secretario. ¿Estos son ya hechos consumados? ¿Qué se espera de las impugnaciones que usted ha hecho? Bueno, yo no he impugnado la designación del señor que está... Sí, yo me he enfocado en las actuaciones y en el proceso de la comisión. Eso es lo que yo he impugnado por violar claramente estándares de la propia Corte Interamericana y por violar estándares de cumplimiento de derechos que la propia comisión obliga a los estados a cumplir. Ellos tienen que demostrar, y deberán demostrarlo ante las instancias pertinentes de la OEA, cuáles fueron las razones para que lo que se declara en un proceso judicial, esto es importante saberlo, la ley dice que se puede declarar confidencial y reservado información, pero cuando se refiere a casos judiciales que están en conocimiento de la comisión, o cuasi judiciales, porque la comisión no es la corte. Usted es perseguido en un país, usted está siendo acosado, usted va a la comisión tiene la facultad de declararle reservado y confidencial su información. ¿Pero para qué? Para protegerle su vida, su integridad, que en su país no le vayan a matar, le dan anonimato, etc. Pero eso faculta la ley para casos judiciales. La comisión, de manera graciosa, dice, esto también aplicamos para actos administrativos de selección de un cargo burocrático. Eso es inadmisible porque la comisión, la Corte Interamericana ha dicho que para declarar la confidencialidad en casos judiciales debe demostrarse que hay grave vulneración de derechos humanos. Aquí
no había ninguna vulneración, porque yo pedía mi información, no pedía de los otros candidatos, sino cómo me calificaron a mí. Segundo, la Corte Interamericana dice, debe demostrarse que hay grave afectación a la honra, la dignidad de las personas. Al pedirles a ellos que me den mi información, no les estaba afectando. Y tercero, dice que haya posibles graves afectaciones a la seguridad del Estado. Estas son las tres razones por las cuales se declara confidencial y reservado. Entonces, yo lo que he dicho es que estos señores tienen que demostrar que estas razones estaban en juego en un acto administrativo y tiene que ser analizada esta conducta, porque adicionalmente a eso, yo he sostenido y he tenido información de que hubieron criterios de discriminación por consideraciones políticas al momento de analizar la carpeta. Esa era justo una de mis preguntas. Usted en otro medio mencionó de que tenía conocimiento de que existía una lista de países buenos, entre comillas, y países malos. ¿Cómo puede sustentar esta? Bueno, la mejor forma es que yo lo he dicho públicamente a la comisión y he pedido que me desmientan. Y la mejor forma de desmentirme era haciendo público los documentos de análisis de mi candidatura, donde se demuestre que efectivamente nunca hubo esos criterios de discriminación. ¿Este criterio político al que usted se refiere se debería a las críticas que surgen desde Ecuador, desde el gobierno de Ecuador, al accionar también discrecional y un poco sesgado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, más grave que eso, más grave de una contingencia del país, del Ecuador, es más grave, eso es un problema conceptual de fondo. Ya hubo en la historia de la humanidad actos deleznables que discriminaban a personas por su nacionalidad. En un tiempo les llevaban a guetos, en otro momento no les daban trabajo, en otro momento los eliminaban. Es decir, discriminar por un origen de una nación, independientemente de lo que sea, es un grave acto de discriminación política que no puede haberse hecho. Y yo lo que he dicho, y yo lo he señalado tal cual, revisen mis documentos, así le dije con esas letras a la comisión. Ustedes están en la obligación de demostrar efectivamente que no se dio un acto de discriminación política en mi contra por orden de filiación política o ideológica, demostrando cuáles fueron los argumentos que razonablemente ustedes expusieron. Doctor Pazmiño, usted actuó como postulante de manera independiente. Le pregunto esto, yo lo tengo claro obviamente, porque algunos medios de comunicación mencionan una especie de contradicción y pretenden como vincular su postulación con la posición política que tiene el gobierno de Ecuador hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le preguntaba, ¿usted actuó de manera independiente? Lastimosamente hay algunos medios y algunos periodistas que ejercen el periodismo a través de la bola mágica, es decir, hacen más premoniciones que investigación seria. Algunos han dicho que yo presenté eso y que como ya salí primero estoy llorando porque no fui elegido. Yo demuestro con toda mi argumentación jurídica, profesional, que yo no estoy llorando por un puesto. Estoy reclamando la vigencia de derechos al máximo organismo que debe proteger los derechos. Segundo, a otros dicen que yo presenté eso en acuerdo con el gobierno para ir a protegerle al gobierno y si no me sale eso tengo el premio Consuelo que voy a ir a la Corte Constitucional. Bueno, ¿y qué dicen ahora en que yo he renunciado a la candidatura? He decidido optar por terminar mi función pública. Eso no van a encontrar una razón lógica. Yo presenté mi postulación de orden personal porque creo estar habilitado para ese cargo y fundamentalmente porque yo creo, semanas atrás estuve en Washington dictando una conferencia sobre la reforma a la comisión y yo tengo un documento preparado donde sostengo la reforma urgente que debe hacerse en la comisión para darle credibilidad y legitimidad a la actuación. Que cómo debe transformarse la comisión en un ente jurídico con jueces, no con comisionados que no tienen rangos de jueces, o con asesores o con relatores que terminan siendo sus pronunciamientos más vinculantes que una sentencia de la Corte Interamericana. Yo tengo una propuesta de reforma integral de la Comisión Interamericana y yo la he hecho llegar al presidente y me place saber que la ha incorporado en sus propuestas de reforma a la Comisión. ¿Qué otras propuestas llevaba usted en su agenda en caso de haber sido elegido? Básicamente la separación clara de la Comisión como órgano de promoción de los derechos, porque hoy hay una confusión. Tienen que buscar recursos la Comisión Interamericana para hacer promoción de derechos.
cursos, talleres, ustedes han visto cuánto financiaban a través de las relatorías a determinadas fundaciones de los países. Esa no es tarea de la Comisión. Para la promoción de los derechos humanos de la región existe el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con docentes, maestros, publicaciones, personal especializado. Ellos deben hacer la promoción de derechos en el sistema, no la Comisión. Mi propuesta es que la Comisión sea estrictamente una comisión de admisibilidad de casos, compuesta por 3 jueces de la propia Corte que funciona en Costa Rica, que estos jueces, con asesoría técnica, estudian los casos, revisan su valencia jurídica, porque es un hecho jurídico, no puede estar en esta comisión tratando casos de análisis jurídico personas que no tienen la versación en materia judicial o de derechos humanos. Deben ser jueces para que no tengan que hablar, sino a través de sus actuaciones judiciales. Es decir, mi propuesta era y es darle una institucionalidad jurisdiccional a la comisión, de tal suerte que los relatores que hay, que deben seguir existiendo, son lo que se llama en un juzgado o en una corte los peritos. Esos peritos lo que hacen es investigar un tema e informar a los jueces para que los jueces se pronuncien, no trastocando los papeles, donde los comisionados son simplemente unos convidados de piedra y le dejan que el perito que está investigando sea el que salga a decir las verdades, y esa es la verdad que hay que acogerse. Entonces la Corte, ¿para qué existe? Las sentencias de la Corte, ¿qué papel tienen? Si no hay esta reformulación, entonces realmente no hay un sistema de derechos en la región. Entonces mi propuesta es de una transformación profunda del sistema, realmente dándole rango a función de mi experiencia como presidente de una Corte Constitucional, dándole un rango de judicialidad a sus actuaciones.